Buenas noches con todos. Eh, a nombre del Comité Peruano para la Prevención y Tratamiento de la Epilepsia, PT de Perú, continuamos con el ciclo de charlas y conferencias por motivo de la Semana de la Epilepsia. Esta Semana de la Epilepsia es reconocida por por la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia a nivel mundial. Esto con la finalidad de concientizar básicamente a la población y a la sociedad civil en su conjunto sobre la importancia de la epilepsia. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de actualización del estatus epiléptico. Este va a estar a cargo del doctor Marco Huertas Navarro. El doctor Marco Huertas es neurólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara, de la Clínica Internacional, también trabaja en el INCOR. Tiene múltiples capacitaciones, un doctorado en neurociencias, maestría en neurociencias, maestría en en seguridad social, diplomado en investigación científica y cátedra universitaria, diplomado en medicina basada en evidencia, diplomado en docencia en educación superior, también en gerencia de servicios de salud y diplomado en neurociencias. También ha sido miembro de la Academia Peruana de Salud, ex miembro del Comité Peruano de Prevención y Tratamiento de la Epilepsia, miembro del Comité Peruano para el Estudio, Investigación y Tratamiento en Esclerosis Múltiple, ha sido miembro fundador de la Academia de Neurociencias en Perú y también miembro de la Sociedad Peruana de Neurología, miembro del World Federation Neurology y miembro de la Sociedad Peruana de Neurofisiología Clínica afiliada a la Federación Internacional de Sociedades de Neurofisiología Clínica. Bueno, Marco, es un gusto y un placer tenerte acá de nuevo. Eh, y bueno, adelante Marco con tu presentación. Buenas noches con todos. Agradezco al Comité Peruano para la Prevención y Lucha contra la Epilepsia, ILAE Perú, a su presidente, el doctor Barreto Montalvo. Y en esta oportunidad hablaremos sobre lo que es el estado epiléptico. Ya un tema bastante conocido y todos los neurólogos hemos tenido prácticas, experiencias en eso. Todos los emergencistas han tenido también eh, reconocimiento, la percepción, lo que se tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Entonces es un tema que nosotros debemos estar muy actualizados, nosotros debemos estar al corriente de todo lo que pasa y sobre todo unificar criterios para hablar todos un mismo lenguaje, ¿no? Y eso es lo que le recomienda la ILAE y lo que traigo a la exposición es justamente eso, los pormenores y parámetros para tener un pensamiento en común y estar alertas y actuar en estos casos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el estado epiléptico es una afectación grave del sistema nervioso, es prácticamente un terremoto eléctrico que sucede en el sistema nervioso con una afectación bastante seria de las neuronas. Siempre se va a considerar una emergencia neurológica, debe tener el mismo nivel que lo que sabemos como código ictus, como un problema de infarto cardíaco, ¿no? Debe reconocerse y tratarse con prontitud, no solamente las características de las crisis generalizadas, sino hasta las más sutiles. Sabemos que este problema se presenta en 1.3 a 81 casos por 100.000 personas al año y la mortalidad llega a ser desde el 3% al 50%. Hay pacientes que nunca han tenido epilepsia y debutan con estatus epiléptico. Hay pacientes que nunca han tenido ningún problema neurológico y simplemente por una alteración hidroelectrolítica, por ejemplo, la peor de todas, que es la hipocalcemia o la hipoglicemia severa, debutan con un estado epiléptico. Hay pacientes que tras un golpe, una agresión, están debutando con un estado epiléptico. Entonces, el tratamiento debe ser rápido y efectivo. ¿Para qué? Para disminuir las complicaciones fundamentalmente del eje neurovegetativo, las alteraciones autonómicas que se presentan, tanto como el riesgo cardíaco, las complicaciones respiratorias. Obviamente, parar y detener este problema en la unidad de emergencia, en el departamento de emergencia, en la unidad de shock trauma, para que estos pacientes no entren a cuidados intensivos, para que estos pacientes
no tenga la necesidad de usar cuidados especiales y sobre todo agendando que estos pacientes no fallezcan. Ya en las crisis agudas, por ejemplo, por hipocalcemia, por hipoglicemia, se han llegado a reportar hasta 10% de muerte en los pacientes que debutan con estatus epiléptico asociadas a crisis aguda. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente que nunca ha tenido epilepsia y que simplemente está debutando con un estado epiléptico ante un trastorno metabólico. Entonces, sabemos muy bien que 2/3 de los pacientes, un 66%, responden muy bien al tratamiento inicial con benzodiazepinas. Pero todos nosotros debemos tener un consenso de dar el tratamiento con benzodiazepinas, no tenerle miedo. 1/3 de los pacientes pasan a segunda línea, ¿no? Entonces, el estado epiléptico es una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de una crisis epiléptica. Todos nosotros sabemos que una crisis epiléptica en promedio dura 30 segundos a minuto y medio. A veces la familia muy desesperada, muy angustiada, nos dice, sí, la crisis ha durado 10 minutos, sí, media hora. Pero lo que pasa es que nosotros debemos tratar de comprender la situación de ellos, la angustia en la que viven y explicarles qué es una crisis y qué es un estado posictal, que es lo que más corrientemente refieren. Por ejemplo, la salivación excesiva, por ejemplo, la confusión persistente, ¿no? Entonces nosotros debemos explicarles bien, explicarles qué es una crisis para tratar de culturizar de alguna forma a todas las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo a las personas directamente relacionadas. ¿Y quiénes son las personas directamente relacionadas? Cualquiera transeúnte de la calle, un testigo, cualquier persona, o del inicio de los mecanismos que conducen a las crisis anormalmente prolongadas. Después de un tiempo que le llamaremos un punto T1, ¿no? Así como estudiamos en física en primer año de medicina. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo después de un punto de tiempo T2, incluida la muerte neuronal, lesión neuronal y alteraciones de redes neuronales según el tipo y la duración de las convulsiones. En el estado epiléptico, la actividad epiléptica hipersincrónica dura más de lo habitual que la duración de la crisis autolimitada aislada, tiempo T1, que nosotros ya debemos reconocer, lo que provoca la alteración o daño en las redes neuronales en un momento determinado, tiempo T2, según el tipo y la duración del estado epiléptico. El manejo exitoso del estado epiléptico incluye tanto la terminación temprana de la actividad epiléptica, verbigracia, lo que producen esto son las benzodiazepinas, y la identificación más temprana de la posible causa. Es decir, se tienen que hacer estudios inmediatos tanto de sangre, tanto de tomografía, neuroimágenes y en lo posible estudios de electroencefalograma y ya sea video electroencefalograma donde se pueda. En estado epiléptico no convulsivo, los pacientes presentan solo síntomas y signos clínicos sutiles. Y acá es donde nosotros debemos parar todos nuestros sentidos para identificarlos. Hace varios años tuvimos el caso de un niñito que simplemente tenía una crisis de oncología y estaba en estatus epiléptico. O, por ejemplo, pacientes que tienen las llamadas crisis subintrantes. Hacen una crisis, regresan a la conciencia, hacen otra, regresan a la conciencia, hacen otra y hasta que terminan en un estado de trastorno de conciencia permanente y persistente, ¿no? O incluso sin manifestaciones clínicas visibles. En estos casos, el electroencefalograma sabemos que es un elemento valioso para evaluar la función eléctrica cerebral y la identificación de los patrones que necesitan tratamiento urgente. El resultado del estado epiléptico, ¿de qué depende? De la etiología, de la edad, los extremos de la vida, la sintomatología presente y la duración del estado epiléptico. Es decir, ¿qué nos va a resultar de todo esto con un daño cerebral? ¿Qué vamos a tener? Sabemos muy bien que los pacientes se benefician de la medicación anticrisis eficaces elegidos cuidadosamente, pero los cuales deben ser administrados rápidamente y en toda unidad, en todo coche de paro, en toda emergencia, en toda urgencia, se deben tener los elementos mínimos, ¿no? Entonces,
Para el estado epiléptico, nosotros debemos diferenciar. Sabemos que hay una lista muy grande de estado epiléptico, pero la ILAE en el año 2015 recomendó dos fundamentales. Resumiendo, mejor dicho, todos los estados epilépticos en dos nada más. Punto. El estado epiléptico tónico clónico bilateral o el estado epiléptico bilateral o el estado tónico o el estado clónico. La cosa es que sea bilateral. El tiempo elegido para un T1 es 5 minutos. La actividad no se detiene en una crisis con una alta probabilidad. El tiempo es 5 minutos. Se debe empezar el tratamiento de emergencia. El tiempo T2 es en el cual la actividad epiléptica puede causar a largo plazo secuelas y daño cerebral. Ese tiempo T2 es 30 minutos en un estado epiléptico bilateral. En un estado epiléptico focal, con o sin deterioro de conciencia, tengo una crisis de oculogiria, tenga una crisis focal con deterioro de conciencia, tenga una crisis de ausencia, se están catalogando en un tiempo T1 de 10 minutos. Y el tiempo T2 en donde puede haber un daño cerebral es 60 minutos. Entonces, antiguamente hablaba del primero como una definición técnica, operativa, y la segunda como una definición técnica. Ahora simplemente hablamos de dos fases, un tiempo T1 y un tiempo T2, punto. Ya no vamos a poner definición operativa ni nada. Simplemente el tiempo T1 nos indica que ya tenemos que dar un tratamiento como estado epiléptico, y punto, nada más. Para eso se establece 5 minutos en las bilaterales y 10 minutos en las focales, donde además se incluyen las ausencias, que sabemos que son crisis de índole generalizada. Entonces, este pequeño gráfico me ha permitido traducirlo a la integridad, ¿no? Para todos los profesionales, todos los médicos que quieran tenerlo. Entonces, un ratito. No sé si la barra superior se la ven. La pongo abajo mejor. O se ve la pantalla completa. Eh, Parece que no se ve completa, Marco. ¿No se ve completo? Ese, La barra superior se ve, bueno, el título, el curso clínico, donde dice curso clínico del estado sí, sí epiléptico. se ve, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Entonces empezamos desde ahí. Ok, El perfecto. curso clínico del estado epiléptico requiere y sus implicaciones terapéuticas. Entonces, cumplimiento del criterio del estado epiléptico en T1. Se requiere estabilización del paciente y preparación para la actuación con una adecuada dosis de benzodiazepina. En algún momento, en alguna clínica donde trabajé, a un paciente con estado epiléptico ponían las benzodiazepinas, en este caso diazepam, de 5 en 5. Y colocarlo así, de esa forma, de 5 en 5, no lograban nada. Le llegaron a poner 40 miligramos, una dosis ya excesiva para las benzodiazepinas, mejor dicho, no solamente excesivas, sino inútiles, en donde ya no se necesitaba más, sino que las benzodiazepinas no habían efecto, ya se tenía que pasar a un criterio de segunda línea. Entonces, en el cumplimiento del criterio de tiempo del estado epiléptico T1, se tiene que realizar la estabilización del paciente. La estabilización del paciente quiere decir tomar todas las funciones vitales, monitorizar fundamentalmente la saturación de oxígeno, en todo caso, colocar oxígeno, tratar de adecuar todos los esquemas de tratamiento, de monitoreo que se tenga a la mano. Saturación de oxígeno, toma de presión, toma de frecuencia cardíaca, todo lo que se tenga a la mano. La toma de un estudio de AGA también, ¿no es cierto? Todo lo que se tiene a la mano se hace inmediatamente. La estabilización del paciente y preparación adecuada de una dosis de benzodiazepina. 5 minutos para estado epiléptico con fenómeno motor prominente bilateral y 10 minutos para cualquier otro. Primero, se cataloga como un estado epiléptico temprano, estado epiléptico premonitorio o inminente. ¿Qué se usa?
primera línea de benzodiazepinas. ¿Cuáles? Las benzodiazepinas intravenosas, intranasales, intramusculares o bucales, dentro de los 5 a 10 primeros minutos de la duración total del estado epiléptico. 2. El estado epiléptico establecido. Eso se denomina, con ese término, después de la falla de las benzodiazepinas. Ya se cataloga un estado epiléptico refractario a benzodiazepinas. ¿Ok? Estado epiléptico refractario a benzodiazepinas. Ahí ya se utiliza la segunda línea de medicación anticrisis. Usualmente se da entre 10 a 30 minutos, ya sea en las crisis bilaterales o generalizadas o en las crisis focales. En el estado epiléptico refractario, ya se denomina cuando es refractario a una benzodiazepina y por lo menos a un tipo de fármaco anticrisis, que luego lo vamos a hacer. Entonces, hay que diferenciar esto. Estado epiléptico temprano, premonitorio o inminente del estado epiléptico establecido, del estado epiléptico refractario. Y es una cuestión funcional. Nos tenemos que dar cuenta del tiempo transcurrido. En toda unidad de shock trauma, en toda emergencia, siempre debe haber un reloj que nos guíe, no solamente guiarnos de los celulares. En la emergencia donde trabajo, en el hospital de Menara, como la mayoría sabe, existe un reloj recontra antiguo, que lo pasaron de la antigua a la emergencia, a esta emergencia de shock trauma, y todavía está ahí el reloj funcionando arriba en la pared. Entonces, de acuerdo a eso, nos damos los parámetros, ya sea para el manejo de estado epiléptico o para los que son código ictus, ¿no es cierto? En el estado epiléptico refractario ya no se utilizan medicamentos de segunda línea. Se acude a los anestésicos endovenosos y usualmente se debe administrar dentro de los 30 a 60 minutos. Muchas veces se deja a los pacientes sin este requerimiento y se espera que llegue la UCI, ¿no? En ese momento ya este paciente, si tiene trastorno de conciencia, ya automáticamente debe ser intubado, ¿no? Como protocolo. Ya sabemos que con Glasgow menos de 8, todo paciente agudo se intuba. En el estado epiléptico superrefractario, es el estado epiléptico que continúa a pesar del tratamiento con anestésicos más de 24 horas. Y la definición puntual es 24 horas para este estado. En el estado epiléptico prolongado superrefractario es el estado epiléptico que persiste por al menos 7 días con uso de anestésicos. Pueden ser 1, 2, 3, 4. ¿No? El estado epiléptico prolongado refractario y el estado epiléptico superrefractario que persiste por al menos 7 días sin uso de anestésicos. Son dos condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque en el estado epiléptico refractario, que es el estado epiléptico superrefractario que persiste al menos 7 días sin uso de anestésico, como su nombre lo dice, no se está usando anestésicos. Entonces tenemos la posibilidad de darlo, que es diferente al estado epiléptico superrefractario. Son simplemente definiciones operacionales que todos debemos hablar de un mismo lenguaje ante eso, tanto neurólogos, emergencistas, intensivistas, anestesiólogos, todos los que tengan la oportunidad de actuar en una emergencia, ¿no? Residentes, a nuestros internos también hay que enseñarlos, que a veces tímidamente van a unidad de shock trauma, ¿no? La definición es 7 días. Entonces, tenemos desde el inicio, la definición operacional de estado epiléptico a bilateral o generalizado, 5 minutos. Cuando es focal e incluye ausencias es 10 minutos. Para hablar de un estado epiléptico establecido ante la falla de benzodiazepinas es más de 10 minutos. Y para hablar de un estado epiléptico refractario ya es más de 30 minutos, ¿no? Un estado epiléptico superrefractario, más de 24 horas, y el prolongado superrefractario, más de 7 días. Bien, entonces esto sí no lo he podido traducir, era bastante extenso. Un día lo voy a tratar de hacer. Entonces, el tratamiento de estado epiléptico incluye la etapa prehospitalaria,
fundamentalmente. ¿Y quién es el fundamental acá? El testigo. El testigo tiene que estar presente en todos los momentos de del tratamiento. Ya puede esperar fuera de shock trauma, pero necesita estar presente. Muchas veces el testigo es el bombero que llega, es el serenazgo. Muchas veces el testigo es el vecino que acudió. A él lo necesitamos porque él nos va a dar el tiempo exacto y eso transmitirlo a las demás personas. Entonces, en la primera información, en la primera transferencia de información, este testigo debe ubicar a los médicos o al equipo prehospitalario de emergencia, enviar la segunda información al departamento de emergencia, luego esta debe ser referida al neurólogo, epileptólogo, neurofisiólogo y obviamente luego al médico, ya sea neurólogo en la UCI o en nuestro caso, como tenemos un hospital Almenara donde nosotros hacemos guardia todos los días, mañana y noche, las 24 horas, 24/7 estamos ahí presentes, esa transferencia de información de preferencia debe ser directa, ¿no? Felizmente que contamos con residentes muy entusiastas que recogen la información veraz y no se asustan de estos temas, ¿no? Entonces, la idea es plantearlo así para la correcta denominación y este, consecución, ¿no? Entonces, sabemos que antiguamente el estado epiléptico estaba clasificado como convulsivo o no convulsivo. Esto lo pueden encontrar en el Continuum, si no me equivoco, el año 2006. Se clasificaba en no compulsivo enfocal y generalizado, simple parcial, parcial simple, parcial complejo, sutil, eh, de ausencias típicas, ausencias atípicas, ¿no? Y esto era una clasificación amplia de todas las crisis, ¿no? Como vemos acá, de todas las crisis en el estado epiléptico. Bien, entonces, perdón. La etiología del estado epiléptico, como les mencionaba al inicio, es bastante grande. Desde las anomalías del sistema nervioso, que pueden ser los cuadros de heterotopias, disgenesias, la disminución, supresión o pobre adherencia a los fármacos anticrisis, que es la causa más frecuente de un estado epiléptico, la lesión cerebral vascular, el abuso de alcohol, la sobredosis de drogas, trauma cerebral, y eso nos hace recordar mucho al actor Carl Weathers de Apollo Creed, ¿no? Que el 2 de febrero acaba de fallecer. Y todos en el Perú se han acordado de Carl Weathers, ¿no? Por su épica crisis que hizo cuando luchó contra el ruso, ¿no? Pero también debemos recordar a un representante de nosotros, Fernando Acevedo, que fue y disculpen la introducción de este tema, que fue el récord sudamericano, el récord nacional de 100 metros planos por mucho tiempo, más de 40 años, ¿no? Y estuvo vigente. Lamentablemente en las Olimpiadas de Múnich se lesionó la pierna y no pudo rendir porque con seguridad hubiéramos tenido una medalla en esa épica Olimpiada. Era un corredor extraordinario, la saeta chinchana. Bueno, recordando a Carl Guide, nosotros hemos visto ya muchos casos de pacientes que, entre comillas, lo que llaman el mal golpe, comienzan a tener crisis epilépticas, ¿no? Que llegan a estado epiléptico. Problemas metabólicos, ya les mencioné. A la cabeza, la hipocalcemia. La hipocalcemia debe ser muy temida. Aquellas personas que simplemente tienen un dolor abdominal, que simplemente vienen por calambres en las extremidades, ¿no? Y que se angustian porque no saben lo que es y muchas veces no le damos importancia. Sí, puede ser cualquier cosa y después terminan haciendo convulsiones, haciendo crisis, haciendo estado epiléptico. Trastornos metabólicos en sí, enfermedad cerebrovascular, tanto los que debutan con una enfermedad cerebrovascular y los pacientes que ya han tenido y después de varios meses o varios años están debutando con crisis epilépticas y se convierten en una epilepsia estructural. Infecciones del sistema nervioso central, como no, y los estados de encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros conocemos la clásica tomografía de la carita sonriente, una niñita con encefalitis que nos hizo un estado epiléptico y obviamente
hizo un edema brutal a nivel del cerebro, llegó a muerte encefálica, ¿no? Y permaneció en un estado epiléptico súper refractario. Estas son las consecuencias que nosotros vemos tras eh, el estado epiléptico, que constituye un estado de daño cerebral. Bien, entonces, de los 375 casos que se describen, 10% tuvieron un desorden metabólico con etiología primaria y 40% de mortalidad en esto, ¿no? Entonces, ¿no? Bien, entonces hay algunos parámetros que nosotros debemos mencionar en esta transferencia de información que se da desde el testigo a la familia, a los cuidadores, al médico, al residente, al interno, al médico emergencista, al neurólogo, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta y puntualmente es la última vez que fue visto bien, el tiempo de inicio y alguna recuperación entre crisis. Es muy relevante como diagnóstico diferencial del stroke, ¿no? Ya nos ha pasado, y acabo de tener una paciente, la cual hizo estando con una secuela de una fascia parcial, ¿no? De expresión, con un levísimo déficit motor 4 más sobre 5, ya recuperada, hace una oculogiria a la derecha, conversión cefálica y movimientos clónicos de manos, que duró 30 segundos, muy poco, una crisis epiléptica que está debutando y con un trastorno de conciencia de 30 minutos. Y posteriormente a eso, lo que hace es una paresia braquial, ¿no? Entonces, la llevan en 30 minutos a la emergencia y obviamente, gracias a este relato, no fue trombolizada nuevamente, o no fue trombolizada, ¿no? Porque justamente esto debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que sucedió con esta paciente es una parálisis de TOTS. Entonces, alguna vez, y eso se recomienda también en el tratamiento de ictus, un paciente se hace un fenómeno deficitario, primero se trabaja y después se pregunta. Y muchas veces se puede cometer, no digamos error, ¿no? Sino dar un tratamiento de trombolisis en un paciente que en realidad ha tenido una parálisis de TOTS, ¿no? Entonces, es muy relevante esta información como el diagnóstico diferencial de stroke y la potencial etiología del estado epiléptico, ¿no? Bien, los síntomas y signos iniciales nos sirve para ubicar la etiología, obviamente, y la zona sintomatogénica a nivel del cerebro. Los síntomas precedentes o concomitantes, vómitos, tos, dolor óptico, fiebre, ya nos van a encauzar hacia un diagnóstico más fino del fenómeno subyacente en el caso de estado epiléptico. Por ejemplo, el vómito ya nos hace pensar automáticamente a todos los neurólogos, sobre todo aquel que no es precedido por náuseas, de hipertensión endocraniana. La tos ya nos está indicando que este paciente ya se está complicando y que probablemente el estado epiléptico haya comenzado mucho antes y estemos acudiendo a un cuadro de neumonía aspirativa, ¿no? El dolor de oído ya nos hace pensar en alguna infección por neumococo, la fiebre, alguna infección sistémica o cerebral, ya pensando en lo que se conoce como meningitis o encefalitis, los problemas de RAS por alguna enfermedad sistémica, la trombocitopenia o coagulopatía. Es decir, no hay que pensar solamente el estado epiléptico como un problema netamente cerebral, hay que tener una visión más amplia para tratar de detectar con estos síntomas que nos da el paciente una causa subyacente y ya pensarla. ¿Para qué? Para dirigir el correcto análisis, ¿no? Eh, alguna sintomatología bilateral tónico-clónica para determinar como estado epiléptico convulsivo, el paciente también podría tener un estado epiléptico sutil en la admisión y no nos damos cuenta. Alguna sintomatología motora no prominente, por ejemplo, sacudidas menores en dedos. Es necesario abrir la boca del paciente para ver la úvula. Músculos abdominales, región perioral y periorbitaria.
dilatación y contracción de pupilas, que como sabemos todos es muy importante durante la crisis. Sabemos que toda crisis dilata pupilas, ¿no? Desviación de la mirada lejos de la lesión cerebral, el nistagmus. Todos esos datos son clínicos y nosotros como neurólogos, la mayoría de los que estamos presentes que somos neurólogos lo sabemos. Y esos indicios son huellas, son señales que te da el problema. Información durante el estado epiléptico. Debemos observar la reactividad al habla o el estímulo táctil antes de la admisión, para darnos cuenta de la velocidad de deterioro de la alerta o conciencia que da la clave de la etiología y calcular la estimación de la escala de Glasgow. No solamente en TEC se cataloga la escala de Glasgow. El reporte del testigo y el número de teléfono. Ya en varias ocasiones hemos dicho, ¿y quién lo vio? El portero. ¿Quién lo vio? Mi tía que se quedó en la casa. Ya, entonces una llamada telefónica, una videollamada, como promueve mucho la ILAE, ¿no? Los videos son muy importantes en el diagnóstico. Es una clave para la etiología aguda, el tiempo de evolución y la evolución sintomática. Como un paciente que simplemente estaba dormido y lo que pasó es se golpeó contra la pared, hizo una hemorragia intracerebral y luego acudió a un estado epiléptico, ¿no? Y es curioso porque el problema fue un traumatismo. ¿Cómo causar? La cantidad, claro, tiene como 89 años aproximadamente. La cantidad y tiempo de medicación aplicada en la escena y por el servicio de emergencia médica para evitar sobredosis de los medicamentos de primera línea, verbigracia, las benzodiazepinas, que es lo que más se usa. Y el retraso en la escalada del tratamiento del estado epiléptico. Y permitir la dosis adaptada al peso corporal. El cuadro de tiempo permitido para la estimación farmacocinética. El examen neurológico al ingreso. No tiene que ser un examen neurológico detallado, sino puntual, de un paciente que ya tenga o no trastorno de conciencia. Y muchas veces es breve, como les mencionaba, por la necesidad del manejo neurológico y cualquier tema médico. Recuerden que un paciente con estado epiléptico no está solo con el neurólogo, está nuestros amigos emergencistas, está el residente, está la enfermera, está el técnico de laboratorio que acude a recoger una muestra, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo se abalanza sobre este paciente para lograr una estabilización. Está el técnico que lo mueve, el técnico que le quiere sacar la ropa para ponerle una sábana, para ponerlo cómodo. O sea, dentro de todo eso, nosotros tenemos que saber actuar, inmiscuirnos como parte del pool de tratamiento en estos pacientes, ¿no? Bien, la medida de soporte en general, ya lo sabemos todos, establecer la vía aérea permeable, proveer de oxígeno y asegurar adecuada ventilación, niveles de saturación, como sabemos, más de 94. La medición de la presión arterial, si se puede monitorear el electroencefalograma, el control de temperatura corporal, la administración de dextrosa y tiamina, que en nuestra práctica no se da. ¿Por qué? Porque esta es una indicación más que todo de Estados Unidos, en los cuales mucha gente que toma licor, que hace estatus epiléptico, no comen. Acá en nuestro Perú nosotros tomamos licor y solemos comer, el famoso piqueo. Si no, no hay trago. Y si no comemos, no hay nada, ¿no es cierto? En todo sitio. El dosaje de electrolitos, como ya les dije, el AGA es fundamental, la función renal, la función hepática de base, ¿no? El dosaje de los fármacos anticrisis en lo posible, dosaje toxicológico en lo posible y los parámetros de coagulación, ¿no? Si la etiología es conocida, tratar de corregir y tratar las causas. Bien, entonces se aplica el ABCD, ¿no? En todo paciente con los exámenes paraclínicos ya mencionados, el examen neurológico fundamental y nuestro reporte tiene que ser muy pormenorizado con esas características que nosotros sabemos del examen neurológico. Y el tratamiento fundamental es con benzodiazepinas. ¿Cuáles? Entre 0 y 5 minutos en tiempo T1 para las bilaterales, para las focales hasta 10 minutos. ¿Con qué? Midazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam.
Entre 5 y 30 minutos, 10 y 30 minutos, los fármacos de segunda línea, la fenitoína, el ácido valproico, levetiracetam, fenobarbital, lacosamida, fosfenitoína, y luego ya vienen todos los fármacos que conocemos como anestésicos, ¿no? En algunos casos en los cuales sospechamos los cuadros que van con epilepsia autoinmune, o al caso de encefalitis autoinmune que ya tiene algún historial previo, se puede usar corticoides. ¿Listo? Entonces, en el estudio SET, en el cual se combinó 3 medicamentos anticrisis para el estado epiléptico, por favor. Entonces se usaron 3 medicamentos en la comparación: levetiracetam, fosfenitoína y valproato. Y ahí, por favor, fíjense las dosis. Las dosis ya son puntuales y estandarizadas para el tratamiento de estado epiléptico, ¿no? Se hizo en 57 departamentos de emergencia de Estados Unidos. El objetivo es el cese de crisis en menos o recuperación de conciencia en menos de 1 hora, con la exclusión de las crisis agudas. Las crisis agudas son un tema apasionante, ¿no? Y hay que también saberlas distinguir y hay que saber localizar la causa, ¿no? Y en otro momento podremos hablar sobre ello. Entonces se usó el levetiracetam, la fosfenitoína y el valproato como fármacos de primera línea. El diazepam 10 miligramos, lorazepam 4 miligramos, midazolam 10 miligramos. Ya esto, por favor, para que traten de recordar estas dosis, porque estas dosis son las que se utilizan inicialmente en un estado epiléptico. Si esta dosis falla, ya se pasa a la dosis de segunda línea. No hay que sobrepasar las benzodiazepinas, porque muchas veces resultan inútiles. Y como sabemos todas las benzodiazepinas producen 2 cosas: nos producen disminución del reflejo faríngeo y nos aumentan las secreciones. Eso hay que tener muy presente en un paciente por el riesgo de aspiración, como ocurre, ¿no? La dosis por kilo de peso es en diazepam intrarrectal 0,3 miligramos por kilo de peso, ya sea endovenoso o intrarrectal. El lorazepam 0,1 miligramos por kilo de peso endovenoso, y el midazolam 0,3 miligramos por kilo de peso intramuscular o 0,2 miligramos por kilo de peso endovenoso. ¿Ya? Hay diferencias. Y muchas veces yo suelo usar el midazolam intramuscular. ¿Qué dosis? 15 miligramos, ¿no? Que también se puede usar por si acaso. Entonces, ¿qué se obtuvo? Fíjense ahí en la tabla. El porcentaje de logro primario del resultado primario, el cese de la crisis o recuperación de conciencia en menos de 1 hora. Para los 3, el resultado fue similar: 47% levetiracetam, fosfenitoína y verbigracia, también la fenitoína 45%, valproato 46%. El tiempo medio de cese de crisis, 10,5 minutos, en el levetiracetam, fosfenitoína 7,5 minutos, y el valproato 7 minutos. El porcentaje de recurrencia de crisis luego de 1 a 12 horas después de la infusión, lo mismo: 10%, 11%, 11%. La hipotensión, eso sí, que puede ser mortal, fíjense ahí los valores. Un poco más alto para la fosfenitoína, 3,2%, y verbigracia la fenitoína, porque molecularmente es lo mismo, ¿no? 0,7% para el levetiracetam y valproato 1,6%. El riesgo de arritmia, sorprendentemente, y eso, bueno, es algo positivo en este estudio, fue 0% con la fenitoína, 0% con el valproato, y sí, algo significativo, 0,7% con el levetiracetam. El resultado de la intubación fue similar, y la muerte, 4,7% en levetiracetam, 2,4% en fosfenitoína y 1,6 en valproato. El tema es que estas diferencias que hubo tan pequeñas no han sido significativas. Es decir, si yo tengo un paciente que ya les he dado las benzodiazepinas
y paso a la segunda línea, ¿no? Ya sea luego de 10 minutos a 30 minutos, tengo estas opciones para usar, con la misma fuerza y el mismo valor. En este metaanálisis, voy a poner todo completo, en el cual se trató de comparar ya 5 fármacos para obtener el costo-efectividad, ¿no? De las drogas anticrisis o antipilépticas para el tratamiento de estado epiléptico. Se vio la efectividad de la segunda línea en este caso, ¿no? 1.185 pacientes, 24 estudios clínicos. El objetivo primario, comparar el costo y efectividad de los fármacos antiepilépticos no benzodiazepínicos en tratamiento de segunda línea, ¿no? ¿Qué se vio? Fíjense ahí. La efectividad de segunda línea para estado epiléptico fue desde la fenitoína con un 58%, pasando por el levetiracetam 62, la cosamida 66 y valproato 71, hasta el fenobarbital en un 80%. Y el costo, el costo para la fosfenitoína y la fenitoína estuvieron entre 37 y 35 dólares. Para el levetiracetam, $11, bastante bajo. La cosamida 127, valproato 20, fenobarbital 96, ¿no? Y en Japón, en un estudio observacional para ver la evolución de los cambios en la práctica del mundo real dado entre el 2011 hasta el 2010, fíjense en esos 7 años cómo desde el uso de fenitoína, que era más del 75%, llegaba hasta un 80%, cómo la tendencia en esos 7 años cambió. El uso de fenobarbital también cambió. ¿Y cuál comenzó a tener mayor vigencia? La fosfenitoína, que molecularmente es similar a la fenitoína, y por acá está el uso del levetiracetam, como drogas de segunda línea en la prescripción para estado epiléptico. Y resulta bastante interesante porque el levetiracetam no tiene un metaanálisis que lo sostenga. La mayoría son casos de casos control. Aproximadamente 31.472 casos, no se observaron cambios interanuales para muertes dentro de las 24 horas, ni la duración de la estancia hospitalaria, ni hepatitis inducida por medicamentos o erupción inducida por medicamentos, ¿no? Es algo bastante interesante, esa tendencia que hasta ahora debe ir acumulándose por otros fármacos que no sean los clásicos, ¿no? Bueno, esta es la guía de práctica clínica de del Ministerio de Salud del año 2015, donde nos da esta secuencia, obviamente bastante similar a lo que dice la INAI, ¿no? Para el tratamiento. Y acá se coloca lorazepam y otras benzodiazepinas para el tratamiento de primera línea. Y para el tratamiento de segunda línea, obviamente, está la fenitoína. Todavía no se menciona nada de los otros fármacos anticrisis para detener el estado epiléptico, ¿no? Acá ven este cuadrito. Y obviamente, dentro de las neuroimágenes, por si acaso, ya les enseñé una tomografía de una paciente que estuvo en estado epiléptico súper refractario y cómo se hizo daño cerebral. Y acá sí tenemos algunas lesiones causadas por el estado epiléptico, ya sea en el tálamo, ya sea en las regiones parietales, ya sea en las regiones talámicas, ¿no? Bien, muchas gracias. Y por supuesto, estoy ya no a las preguntas, si es que las Sí, hubiese, para este tema de estado epiléptico. epiléptico, ¿no? Acá tienen la referencia del hospital donde trabajo, esta es la emergencia. Obviamente que en todo este tiempo está muy saturada, no solamente es el tráfico de afuera, sino adentro hay muchas sillas de observación, todas las camas prácticamente ocupadas todos los días.
Esta era nuestra antigua emergencia. Obviamente estos módulos no había, pero acá tenemos la antigua emergencia que actualmente funciona como triaje diferenciado y todavía funciona como triaje diferenciado. Hay una unidad de shock trauma también acá, ¿no? Y que creo muchos de los médicos que están asistiendo a esta charla han pasado por ahí también. Acá Eh, son más de 100 horas al mes. Muy bien, Gracias. Si este, te hacen alguna pregunta, sí, sí, doctor El Pérez también pasó por ahí, hidalgamente, ¿no? ¿Recuerdas de esos bien, tiempos? eh, bueno, agradeciendo al doctor Marco Huertas por su excelente charla, muy completa, detallada, didáctica sobre todo, sobre el estado epiléptico. Pedimos a la audiencia si existiera alguna pregunta para poder compartirla con todos y que el doctor nos pueda resolver. Bueno, hay una pregunta, Marco. Se dice, bueno, gracias a todos por la disertación. Sí, Con respecto a las crisis epilépticas en grupos o salvas, ¿se puede considerar su manejo como estado epiléptico? sí, es una extraordinaria pregunta. Muchas gracias, muy bella, muy bonita, porque esa es una inquietud que se tiene desde hace mucho tiempo. Las llamadas crisis en salva, crisis en racimos o crisis tipo clúster, ¿no es cierto? En donde desde ya hace muchos años que yo hice algunas revisiones, tanto en el hospital, lo llegué a como exposición, no solo, este tema de estado epiléptico lo vengo exponiendo desde el año 2008, 2009 en la sociedad, y estas crisis en racimos, crisis clúster, que muchas veces ni nos damos cuenta, a veces son crisis sutiles nada más, pero sin embargo, actualmente, con los estudios de video electroencefalograma, ya se está considerando o se considera como un estado epiléptico y es necesario tratarlo. El primer tratamiento, lo que ya les enseñé, ¿no? El uso de midazolam, el uso de lorazepam, el uso de diazepam. Y esto se trata, la crisis en racimos, lo bueno que tiene es que tiene una alta efectividad en la resolución con benzodiazepinas. Entonces, primer lugar, primer lugar, como dice el tema, no es una crisis continua, son crisis que vienen una después de otra, después de otra. Pero esos pacientes, si nosotros lo identificamos, si nosotros lo identificamos dentro de la media hora, dentro de la una hora, se trata como la primera línea del estado epiléptico, como la primera línea, con benzodiazepinas. No dejar la progresión. ¿Cuántos pacientes nos vienen a emergencia? Doctor, hoy día he tenido 10 crisis, hoy día he tenido 16 crisis, y el pobre chico, chica, el joven, el paciente, todo el día se la pasa tirado en la cama. ¿Por qué? No es porque tenga un trastorno de conciencia per se que nosotros lo podamos ver o sensibilizarnos, que está en coma, que está en estupor, que está somnoliente. Simplemente está hipoactivo. No puede caminar, no puede valerse por sí mismo, necesita ayuda de las personas. Y cada media hora, cada 20 minutos, hace una crisis. Hola, ¿cómo estás, fulanito de tal? Sí, bien, acá. Pero párate, no, no se puede ni parar. Entonces, ahí tenemos esa consideración. Censo estricto no entra en la definición de T1 o T2, pero el paciente está hipoactivo, no puede desempeñar su día a día. Esas son las crisis clúster, esas son las crisis en racimos, y que actualmente las deberíamos tratar como un estado epiléptico, al menos con el tratamiento de primera línea. Y luego de lo que ya han visto, entre una hora a 12 horas, se tiene que ver la recuperación del paciente. Si el paciente está recuperado bien, si no, ese paciente tiene que ir necesariamente a urgencias o emergencia y conectarlo a un electroencefalograma o un video electroencefalograma, ¿no? Pero eso sí, la respuesta es que actualmente sí se debe considerar como un estado epiléptico y dar las recomendaciones o tratamientos como primera línea. Muy bien, Marco. Excelente la respuesta. Hay otra pregunta también. Es con respecto al monitoreo con electroencefalograma en pacientes con estatus epiléptico. ¿Qué recomendaría y si es factible la implementación del EEG continuo, imagino, en los hospitales?
en estatus epilépticos. Un ratito que estoy revisando acá. Ujú. ¿Cuál es el rol del bien? Muy bien. Entonces, lo que ya les dije al inicio, y hay que entender, como dice el reclame, muchas de las cosas que no se ven es lo que más daño hace. Obviamente en pacientes oncológicos, ¿no? Acá es lo mismo. Tú ves una crisis, un estatus epiléptico bilateral, una crisis generalizada, continua bilateral, eso no necesita monitoreo, eso lo ves claramente. Ahí ya tienes un diagnóstico, tienes un tratamiento pronto. Pero sin embargo nos tenemos que fijar en esas huellas, esas señales sutiles, sutiles que nos da el paciente. Si yo tengo un paciente que está despierto con la mirada, y yo tengo algunos videos sobre eso por si acaso, con la mirada persistente hacia la derecha, hacia la izquierda, con un movimiento de la mano muy sutil, tipo clónico. Ese paciente lo observo 5 minutos, 10 minutos, desde que yo lo observo o alguien me lo dice, ya está en estatus epiléptico. Eso, ni hablar. O sea, ya sabemos que está y hay que resolverlo. Y la resolución, que es, uno, cese de crisis, y dos, retorno al estado de conciencia habitual, basal. Pero ese no es el tema, porque eso yo lo veo. Pero sin embargo, ese paciente que está en un trastorno de conciencia persistente, como ya tenemos, creo que con la doctora Vanessa Sánchez hemos visto por ahí, que está en un trastorno de conciencia permanente y que le hacemos un electro, esos pacientes son los que necesitan realmente el monitoreo. El monitoreo con EEG, en la medida de lo posible, lo que se trata de ver es el cese de crisis y no solamente las crisis las bilaterales, sino esas crisis sutiles. Entonces, vamos a ver en el electroencefalograma descargas múltiples, descargas generalizadas. Ya puede ser una sencilla crisis sutil y haber descargas generalizadas. ¿Por qué? Porque ese paciente está con trastorno de conciencia permanente. Entonces, todo estatus epiléptico, cuando lo tratamos, el paciente debe volver a su nivel basal. Ese es el objetivo. ¿Cuánto tiempo? 1 a 12 horas, como lo marca el estudio SET. 1 a 12 horas. En los pacientes que no retornan, tenemos que, aparte de buscar la etiología, la causa de este estatus epiléptico, se debe hacer un monitoreo. Y si yo veo que hay descargas, que potencialmente está continuando en estatus epiléptico, ¿qué tengo que hacer? Implementar los tratamientos según las recomendaciones ya suscritas como estado epiléptico refractario o superrefractario, ¿no? Eh, espero haber satisfecho la pregunta. Sí, hay otra pregunta también, es con Sí, respecto al electroencefalograma continuo en emergencia. sí. Dice por cuánto tiempo se debería hacer el eje continuo en emergencia. Y si dice que si una vez evidenciado la actividad epileptiforme o que reúne criterios de Salzburgo para un estado epiléptico no convulsivo, se inicia la tercera línea de tratamiento, la meta sería llegar al core suppression o solo a la atenuación de la actividad cerebral. Si el monitoreo o control en cuidados intensivos no arroja actividad epiléptica, pero sí un sismo periódico teta o delta, ¿lo consideras como actividad o aumentarías la dosis de la sedación o anticonvulsivante? Bueno, lo dejo a tu criterio. Ordinaria pregunta y creo que también necesitamos el apoyo de un neurofisiólogo, ¿no? Como varios que hay acá. Entonces, es importante que nosotros lleguemos a un estado de atenuación en las crisis, en el estado epiléptico no convulsivo, con la ayuda del electroencefalograma, obviamente. Acá en el hospital, al no tener muchas veces un electroencefalograma continuo, lo que hacemos es tener el BIS. Entonces, con el BIS se trata de llegar a la atenuación. No es lo correcto, pero es algo que se puede hacer. Entonces, eh, en el ritmo teta delta, depende con qué fármacos esté. Entonces, si yo estoy dando altas dosis de propofol o una dosis suficiente de propofol, fentanilo, en total,
Entonces, yo tengo que ver, básicamente, primero el cese de cualquier tipo de actividad epiléptica y comenzar a disminuir la sedación. Si en esa disminución de la sedación me aparece actividad epiléptica, entonces lo tengo que mantener. También nos ocurre con las infusiones de midazolam, ¿no? Que sabemos que se tiene que dar por máximo 48 horas. Entonces, esto se convierte en un manejo bastante fino y en lo cual debemos ver que no haya aparición de actividad epileptiforme, ¿no? Actividad epileptiforme en la forma de puntas, punta onda continua, ¿no? Sí, bueno, simplemente para complementar lo que comentaste, hablan sobre el tiempo. Se recomienda que el eje continuo en la unidad de cuidados intensivos, se recomienda que por lo menos en estados, estados epilépticos sea por lo menos de 24 horas, ¿no? Porque la mayor cantidad de crisis se van a detectar dentro de las 24 horas. La Ujú. primera hora de estado de eje continuo solamente se llega a captar el 25% de la cantidad de crisis. Eso en un estudio que realizaron en un trabajo. Ahora, si a pesar del tratamiento de tercera línea se llega a identificar ritmo teta o delta, en un estado epiléptico no convulsivo, yo consideraría que todavía estaría con actividad anormal y se tendría que aumentar la dosis de de la sedación. De acuerdo. Bueno, eso sería mi opinión. Si hay alguna otra pregunta más. Bueno, este, para culminar con la sesión de hoy día, agradeciendo una vez más al doctor Marco Huertas por su excelente presentación, muy completa, didáctica y amplia sobre un tema que es de interés, ¿no? Y que se debe tomar en cuenta sobre todo para los hospitales nacionales, públicos o privados, en los cuales el estado epiléptico es una patología de relativa frecuente presentación. Entonces, muchas gracias, Marco. Invitamos a todos los participantes para la presentación del día de mañana, con la charla referido a epilepsia refractaria. Asimismo, invitamos a todos los participantes también a la charla, perdón, a la caminata el día domingo 11 a las 10:30 de la mañana. Se va a iniciar en la Avenida Arequipa con Radio Prado, con la finalidad de concientizar a la población y a la sociedad civil, como manifesté en su inicio, con respecto de la enfermedad de la epilepsia. Muchas ¿Hasta gracias a dónde va a todos ser? ¿La por su caminata hasta dónde va a ser? participación, y las gracias a ti, Marco, por tu excelente charla. Ya, gracias a ustedes. ¿La caminata hasta dónde va a ser, dice? Ah, ¿cómo? La caminata hasta dónde va a ser. Son 3 cuadras, me parece. No, eh, es, doctor Huerta, son desde Javier Prado con la Avenida Arequipa hasta Avenida Arequipa con Aramburú. Ah, o sea provecho. que, Felizmente que toda esa zona hay arbolitos y hace sombra, porque ya sabemos que el calor es intenso. Acá el doctor Espinosa y yo que hemos corrido tantas veces por la avenida Arequipa, es fuerte el calor y en las caminatas anteriores que hemos tenido, felizmente no hemos tenido tanto calor, pero ahora con este verano que está haciendo, así que hay que llevar todo su agua, todo su hidratante. bueno, ya culminamos con la presentación de hoy día y les esperamos a todos ustedes el día de mañana. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Nos vemos pronto.